paciente que no lo quiere reconocer es que ya es una bulímica, es una enfermedad y ha bajado tanto de peso que tiene problemas a nivel de corazón, ya que al no haber suficiente energía se pueden manifestar arritmias cardíacas. Entonces son personas más susceptibles a la muerte, ya que al no haber esa reserva de energía a nivel del corazón, pues en cualquier momento pueden fallecer. Entonces, como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Porque también una persona que tiene sobrepeso, que tiene obesidad mórbida, obesidad grado tipo 3, pues es tanta la cantidad de grasa que tiene en el corazón que ahora, en vez de ayudarle a tener una buena reserva de energía, puede tapar sus arterias y condicionar un infarto por esa cantidad excesiva de grasa. Entonces, vean lo importante que es observar el fenómeno de nuestro corazón desde cualquier punto de vista. Aquí estamos viendo otro corte. En la parte superior nos están mostrando lo que es un corte histológico, donde se observan estas rayitas en forma de zigzag, que son los discos intercalares, de tal manera que esta es una sarcómera, esta es otra sarcómera. Aquí se observa el núcleo, y lo que están haciendo es una amplificación de la imagen, donde vemos precisamente estas formas de rayita en forma de zigzag, que son los discos intercalares, y donde se ven estas uniones que parecen broches de una camisa, que son las uniones tipo desmosoma, lo que me va a permitir que haya una gran adherencia del tejido. O estos que parecen tubitos, que son las uniones tipo gap o gap unions o uniones tipo nexo, que son las que les decía yo que va a permitir que los iones pasen muy fácilmente de una célula hacia la otra célula y se dé el fenómeno de despolarización, donde sus compañeros en la clase pasada decían que iba a tener una función de sinsitio, donde yo les decía que embriológicamente la palabra sinsitio es como decir una sola célula, de tal manera que si se despolariza esta célula, es forzoso que la siguiente que está a su lado también se despolarice. En esta misma imagen podemos ver la invaginación de la membrana, donde se observa el famoso túbulo T, y en el corte, que en este color amarillo, color oro, se observa lo que es el retículo sarcoplasmático, rodeando precisamente a todo lo que es mi sarcómera. ¿Por qué lo está rodeando? Porque es obvio que va a requerirse calcio en toda la estructura celular, de tal manera que esta red sarcotubular le va a proporcionar el calcio de una manera muy rápida a las células y entonces se pueda llevar a cabo esa famosa contracción muscular. Entonces, aquí ya hay otro corte donde se observa esa forma de zigzag en la parte externa, y esto es la manera en que se puede ver en un corte histológico. Aquí en este color azul, pues no está tan exagerado, pero pues son nuestras famosas mitocondrias o sarcosomas que están rodeando a la sarcómera. Y probablemente esto que está en puntitos amarillos puede ser que sean o retículo sarcoplasmático en otro corte o moléculas de grasa almacenadas para el proceso de contracción. Ya también habíamos visto estas imágenes del libro de Netter, donde analizamos al nodo sinusal, que ahora sí ya entendemos perfectamente que tiene la forma de un huso, es más ancho al centro y más delgado hacia los extremos, donde nacen haces musculares que llamamos haces de conexión, los famosos sistemas de conducción, que pues también pueden recibir nombres particulares como el haz de Bachmann, que
nace en la parte anterior del corazón y llega a lo que es el nodo aurículo-ventricular, que en este caso está en un color amarillo, pero que el haz de Bachmann también me está dando una fibra extra hacia la aurícula izquierda. De tal manera que si la aurícula derecha se despolariza, forzosamente también lo va a hacer la aurícula izquierda, por este eh, cordón que es el haz de Bachmann. El haz de Thorel, que también llega a nivel de lo que es el nodo auriculoventricular, y el haz de Wakenbach, que también llega aquí a esta parte del nodo auriculoventricular. ¿Serán los únicos? Bueno, pues no lo sabemos. Recuerden que todavía están en proceso de investigación todas estas partes de nuestro corazón y pues yo les había comentado algo que era muy curioso, que primero se habían descubierto lo que eran las fibras de Purkinje, después se descubrió lo que eran las de His, después se descubrió la presencia del nodo auriculoventricular y muy recientemente lo que es el nodo sinusal. Entonces, puede ser que todavía existan cosas que desconocemos del corazón, pero por lo pronto esa es la parte de anatomía que nos corresponde a nosotros estudiar. Sabemos que el nodo auriculoventricular es como una especie de baloncito que en los libros nos dicen que tiene forma de prisma y que va a atravesar a lo que nosotros llamamos el trígono fibroso. Ese trígono fibroso a nivel de septum me va a generar el septum fibroso y el nodo auriculoventricular una prolongación que llamamos haz de His. El haz de His va a desprender dos brazos, uno izquierdo y otro derecho, que se va por la parte muscular del septum y a nivel de ventrículo derecho atraviesa la cintilla arqueada, la cintilla arciforme o banda moderadora para terminar en las fibras de Purkinje en un grosor de corazón que es 3 veces más delgado en el lado derecho comparativamente con el izquierdo. ¿Cuál es la intención de esta cinta arqueada? Que es un músculo de segundo orden y es el único más importante, por eso recibe nombre, es ir frenando el impulso eléctrico, ya que si no hubiese algo que frenase este impulso eléctrico, nuestro ventrículo derecho se podría contraer más rápido que el ventrículo izquierdo. En la parte de fisiopatología, pues observaremos que existen arritmias donde se pierde precisamente la conducción del impulso. Entonces, esas rupturas de conducción pueden ser dadas principalmente por fenómenos de calcificación, por ejemplo, a nivel de lo que es el trígono fibroso. Recordemos que el trígono fibroso estaba muy cercano a la salida de la aorta y como la aorta es un vaso que se está friccionando de manera frecuente, con el paso de los años yo había dicho que todo lo que se friccionaba iba a formar un callo, iba a ser sustituido por tejido conectivo. Y el tejido conectivo a su vez tiene la propiedad de poder adherir moléculas de calcio y de esa manera pues tener una aorta calcificada, que como una maceta que le echamos agua y que se filtra sobre la maceta el agua, me puede dejar cascaritas de calcio afuera que pueden terminar a nivel de lo que es el trígono fibroso y también bloquear el paso de la conducción del impulso eléctrico del nodo auriculoventricular hacia la parte derecha de nuestro corazón. Bloqueos de rama derecha de las de His o también bloqueos de la rama izquierda de las de His. Son de los fenómenos eléctricos fisiopatológicos comunes en nuestra sociedad. En esta otra imagen estamos viendo el haz de Bachmann
que llegó a nivel de aurícula izquierda y que es la que va a permitir que también la aurícula izquierda se contraiga. Y que en un momento habíamos comentado que primero se despolarizaba la aurícula derecha para formarme la famosa onda P y terminaba con el fenómeno de la despolarización de la aurícula izquierda, terminando de hacerse la imagen de la onda P. Aquí estamos viendo cómo es muy grueso la rama tanto anterior como posterior de las de His, la rama izquierda, la izquierda anterior, la izquierda posterior. Si nosotros la comparamos con la rama derecha, sí es muy notoria la diferencia en grosor. Entonces, al poder viajar mayor cantidad de electricidad a través de las ramas izquierdas, pues esto le permite a las fibras de Purkinje despolarizarse. Pero vean lo grueso que es el ventrículo izquierdo, 3 veces más grueso que el ventrículo derecho. De tal manera que cuando llega ese fenómeno de despolarización a nivel de ventrículo izquierdo y empieza a despolarizarse toda esta cantidad de músculo, prácticamente termina también de despolarizarse y contraerse el ventrículo derecho. De esta manera, tanto ventrículo derecho como ventrículo izquierdo se despolarizan y se contraen simultáneamente. Así como tenemos bloqueos de rama derecha, también podríamos llegar a tener bloqueos de rama izquierda. Cuando se bloquea nada más una fracción de una rama, vamos a suponer que la rama anterior, a eso se le va a llamar hemibloqueo, porque no se está bloqueando toda la rama, solamente una parte de esa rama. Entonces, son de los fenómenos fisiopatológicos más comunes que van a encontrar a nivel de corazón. A mí lo que me interesa es que lo entiendan. Vean, aquí se observa la salida de la aorta. Aquí se alcanzan a observar las 3 valvas de la válvula aórtica. Aquí se observa que son 2 valvas anteriores y una posterior. Y entonces esto que están aquí dibujando, pues es la famosa eh, porción fibrosa del septum. Y ya todo lo que se ve en color rojo, junto con toda esta porción, es la porción muscular. Entonces la porción fibrosa es una porción muy pequeñita que habíamos también comentado que a nivel de embriología, pues podía quedar esto abierto y darme una comunicación interventricular, donde pasaba sangre de ventrículo derecho hacia ventrículo izquierdo, o al contrario, como ahora fisiológicamente es más fuerte el ventrículo izquierdo, pasaría sangre de ventrículo izquierdo hacia ventrículo derecho. Obviamente generándome un problema hemodinámico porque no está habiendo los mismos niveles de sangre en un corazón que en el otro. Y bueno, otra cosa, aprovechando la imagen, al ser muy delgada esta pared del ventrículo derecho, tiene la posibilidad de llenarse con mayor cantidad de sangre, porque es más distensible. Desafortunadamente no pudimos hacer nuestra práctica para que ustedes pudieran meter el dedo en estas cavidades y ver que esto puede estirarse muy fácilmente, a diferencia de esto que no se estira ni por chochos. De tal manera que nuestro ventrículo derecho puede llegar a recibir mayor cantidad de sangre. Pero ¿por qué no se infla como un globo? Porque recuerden que aquí vamos a tener a nuestro pericardio, que es el que va a impedir que esto se salga de su control. Entonces, ese pericardio también tiene esa función de evitar que nuestro ventrículo derecho se infle como si fuese un globo. Pero sí podemos llegar a tener fisiopatologías de esa índole, principalmente por problemas de EPOC, donde
el pulmón, al estar obstruido, pues no le llega suficiente sangre y tiene que nuestro ventrículo derecho trabajar con mayor fuerza para poder llegar la sangre al pulmón. Y recuerden, músculo que se trabaja, músculo que se hipertrofia. Aquí volvemos a repetir la presencia de nuestras valvas, en este caso la válvula mitral, con sus dos valvas, una posterior, una valva posterior, una valva anterior. Al interior se observan los músculos de primer orden, que son en forma de papilas, de las cuales salen las cuerdas tendinosas, que pues espero que ya entiendan ahora cuál es esta función de estas cuerdas, evitar que nuestras valvas se volteen hacia la parte auricular y que no haya un retorno de sangre ventricular hacia la aurícula. Aquí se observa la aorta con sus tres valvas, la arteria pulmonar, de igual manera con sus tres valvas, una anterior y dos posteriores, y la región del trígono fibroso, por donde va a atravesar el haz de His. Y que a nivel electrocardiográfico es como si atravesara un túnel. No puede el electro detectar la presencia de la electricidad por este tipo de tejido conectivo y me dibujará una raya isoeléctrica, que era lo que denominábamos la porción del segmento PR. Y bueno, pues hemos finalizado esta primera parte. Vayámonos a la segunda parte, donde pues ahora ya podemos hablar de un potencial de acción cardíaca. Creo que hoy ya se entiende muy bien lo que son los tipos de células cardíacas, que las podemos dividir en dos tipos. Células contráctiles, que son los famosos cardiomiocitos, o también llamadas fibras cardíacas, y células excitoconductoras, que también las puedo denominar células autorrítmicas o sistema de conducción. Son los dos tipos de células cardíacas que voy a tener. Ambas son células musculares, solamente que estas sí son verdaderas células musculares. Su función es contraerse y relajarse, y estas, aunque se contraen y relajan, no es realmente su función principal. Ya pudimos entender esta imagen, y entonces, pues, para poder entender el fenómeno del potencial de acción cardíaco, vamos a tener aquí dos células. La célula de conducción, que tiene la forma en color amarillo, yo siempre he dicho que parece un huevo, y estas en color rosa, que parecen jamón. Entonces, estas en color rosa son las células de contracción, que son diferentes a las células de conducción. Vean ustedes cómo aquí están exagerando el núcleo de esta célula, la están dibujando sin la presencia de lo que son las sarcómeras, y entonces el comportamiento de esta célula va